Hoy día lo que vamos a llevar son los cuantiles, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya. Los cuantiles, de igual forma que las medias aritmética, cuadrática, geométrica, al igual que la moda, la mediana, ¿sí? Son aquellos son aquellos valores intermedios entre un conjunto de datos agrupados, ¿sí? Con la diferencia que en este caso los cuantiles, ¿sí? Llegan a ser valores donde se dividen en partes iguales, ¿ya? Miren, dice, son aquellos valores que dividen en partes iguales a todo un conjunto de datos y señalan la posición de la variable que estamos buscando dentro del conjunto de los datos, ¿no? Dice, los estadígrafos de posición que se derivan en la mediana dividen en partes iguales o en fracciones iguales al conjunto de datos observados. Es decir, por ejemplo, ¿por qué hablamos de la mediana? Porque específicamente la mediana tiene que ver, en este caso, con el mismo valor, ¿sí? Si hablamos de cuartiles, con el mismo valor del segundo cuartil. Y enseguida vamos a ver por qué, ¿ya? Dice, no, dividen en partes iguales o en fracciones iguales al conjunto de datos observados. Ahora bien, dice, estos cuantiles de posición se clasifican de acuerdo a la fracción o a la división en partes iguales que se practica sobre todos los datos observados. Pudiendo ser, dice, ¿no? Pudiendo ser tres tipos de cuantiles. La primera dice cuartiles, la segunda percentiles y la tercera deciles. Me está diciendo que los cuantiles podemos dividir, ¿sí?, en tres tipos de fracciones, en cuartiles, en percentiles y en deciles, ¿ya? Les voy a mostrar enseguida, a continuación, un cuadrito que va a resumir todo lo que es un cuartil, un decil y un percentil. Vamos a ver su definición y vamos a ver su simbología o su denotación. Ahí está, miren. Dice los cuantiles. El primer cuantil se llama cuartil, con R, cuartil. ¿Qué es el cuartil? ¿Sí? Es aquel valor que divide en cuatro partes iguales al conjunto de datos observados. Al decir cuartil, viene de cuarto, de la cuarta parte, me dice, ¿ya? Entonces, esto me quiere decir que si tengo todo, por ejemplo, ¿sí?, si tengo todo un universo de datos, los cuartiles dice que dividen en cuatro partes a este conjunto de datos. Si todo mi conjunto de datos fuera un 100%, por ejemplo, ¿no? Un 100%, ¿sí? Entonces, este cuartil va a dividir en cuatro partes iguales, haciendo que cada división obtenga el 25%, me dice. ¿Sí? Eso se llama cuartil, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo simbolizamos? Como la variable Q. Dice Q sub 1, Q sub 2, sub 3 y sub 4, me dice, ¿no? Siendo que el Q sub 4 va a representar la totalidad de los datos. Por ejemplo, aquí hagamos otro, miren. Vamos a hacer así. Por ejemplo, este va a ser el Q sub 1, por ejemplo, ¿no? Este va a ser el Q sub 2, el Q sub 3 y este va a ser el Q sub 4. El 4 me dice que va a representar el 100% de todos los datos observados, ¿ya? ¿Qué pasa con el decil? El decil viene de la palabra de 10. ¿Sí? Sí. El decil
hace que, digamos, todo mi conjunto, miren, todo este mi conjuntito, va a dividir, dice, en 10 partes iguales el conjunto de datos observados. Ahora, aquí me olvidé decir algo. El cociente para el cuartil es n cuartos. Así, mi n, que es mi universo de datos, lo divido, dice, en 4 partes iguales, por eso lo puse entre cuartos. ¿Qué pasa con el decil? Mi n, que también llega a ser mi universo, lo divido en 10 partes iguales, entonces por lo tanto lo tengo que dividir, dice, en 10 partes iguales. Aquí tengo mi universo, entonces esto dice que se va a dividir en 10 partes iguales, chicos. Por lo tanto, si tengo el 100% acá, ¿sí? Cada una de estas partitas va a contener el 10%, dice, ¿no? Porque 10 veces por 10 me da el 100%. Bueno, ahora bien, ¿cómo lo simbolizo? Como la variable D mayúscula. D sub 1, coma, D sub 2, coma, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 7, sub 8, sub 9 y D sub 10. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Dice que el D sub 10, aquí hacemos esto, miren, vamos a hacer aquí 10 partes iguales, ¿sí? Dice que aquí, por ejemplo, puede ser el D sub 10, dice que llega a ser, o llega a representar la totalidad de todos los datos, en este caso, observados, ¿sí? Por último, el último cuantil se llama, dice, el percentil. El percentil viene de la división de entre 100 partes iguales. Aquí hacemos el conjunto. Imagínense dividir 100 partes iguales. ¿Sí? Así, 100 partes iguales, ¿no? Este es el 100%. Y dice que el percentil nos sirve para calcular, ¿sí?, cada una de las 100 partes iguales que tiene un determinado conjunto de datos. Por lo tanto, si tengo mi n, ¿sí?, esta mi n lo tengo que dividir entre 100 para que me calcule, de acuerdo a la petición que me haga el ejercicio, ¿sí?, qué percentil se puede presentar. Desde el percentil número 1 hasta el percentil número 100, me dice. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los simbolizamos? Como P, ¿sí? El percentil viene de la palabra, pero lo simbolizamos con nuestra P mayúscula. P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 10, P sub 20, P sub 30, P sub 40, 50, hasta el P sub 100. Entonces, el P sub 100 me dice acá que va a representar el 100% del total de todos mis datos observados. ¿Sí? Básicamente, estos son los 3 tipos de cuantiles que vamos a avanzar para el segundo parcial. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, chicos? ¿Está claro, chicos, esta parte? Perfecto. Ahora, vamos a estudiar cada uno de estos cuantiles en forma específica, pero básicamente vamos a hacer ejercicios, ¿sí?, para calcular, en este caso, los cuantiles solamente para clasificación de datos, ya que es lo más complicado para el cálculo. Entonces, me voy a la segunda página y me dice los cuartiles. Ahora sí, vamos a avanzar uno por uno, pero solamente, repito, vamos a hacer el cálculo de cuartil para la clasificación de datos, ¿ya? Y repito, ¿qué es el cuartil? Son aquellos valores que van a dividir a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales. Cada parte, repito, va a representar el 25%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Me dice, ¿no? Dice que
el primer cuartil, el Q sub 1, es el valor que no va a superar, dice, ¿no? A más de una cuarta parte de las observaciones, me dice. Sí, el Q sub 1 se va a estacionar en el 25% de acuerdo a la proporción de todo mi universo de datos. Eso me dice, por si acaso. ¿Ya? El Q sub 2 es el segundo cuartil y ese valor que no va a superar, dice, ¿no? A más de la mitad de las observaciones y no va a ser superada, dice, ¿no? Por la otra mitad, me dice, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, aquí sale el 25%. El segundo cuartil va a representar, dice, el 50% del valor de las observaciones. Entonces, si es la mitad, me dice, ¿sí? Va a ser igual al valor, dice, de la mediana. ¿Por qué la mediana? Porque la mediana representa el valor central, ¿sí?, de todas mis observaciones. Por lo tanto, la mediana también representa el 50% en relación a todos mis datos observados, ¿sí? ¿Qué pasa con el Q3? Es el tercer cuartil y ese valor que no va a superar, a más de las 3/4 partes de las observaciones. Es decir, esto me va a calcular el 75%, donde se encuentra el valor central que estamos buscando, ¿sí? Y si hacemos, por ejemplo, el Q4, ¿sí?, va a ser el cuarto cuartil y no va a representar más que el 100%. ¿Sí? El cuarto cuartil representa el 100%. ¿Sí? Es el último valor dentro de toda mi N observaciones que me está permitiendo calcular. ¿Ya? Entonces, básicamente se refieren los 4 cuartiles. Repito, cuartiles viene de cuarta parte, por si acaso, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos calcular el cuartil para un ejercicio de clasificación de datos? Aquí está. Sí, para calcular, dice, para calcular este parámetro, vamos a utilizar, dice, la siguiente fórmula. Ahora, esta fórmula me va a servir para calcular ya sea el primer, el segundo o el tercer cuartil. ¿Por qué no digo el cuarto cuartil? Porque el cuarto cuartil se supone que es el 100% de todos mis datos observados. Ahí está, dice, ¿no? El Q sub 1 hasta el 3 dice que va a ser igual al LINF más, me dice, MN cuartos. MN sobre 4, me dice, ¿no? Menos la frecuencia acumulada anterior. Dice F sub J menos 1, me dice. Dividido entre F sub J, la acumulada donde cayó el cuartil, ¿sí? Menos la F sub J menos 1, que es la anterior donde cae el cuartil, multiplicado por C. Ahora, aquí está su leyenda de qué significa cada uno de estos valores. Dice que esta M, es igual, dice, a 1, 2, 3. ¿Por qué? Es el valor que me está pidiendo del cuartil a calcular. Si me dijeran calcular el primer cuartil, entonces M sería 1. Si me dijeran calcular el segundo cuartil, M va a ser igual a 2. Si me dijeran calcular el tercer cuartil, M va a ser igual a 3. ¿Sí? N es mi universo, número de datos. F sub J minúscula, es la frecuencia acumulada de la clase de cuartil. Es donde ha caído el cuartil, por si acaso. ¿Ya? Dice F sub J menos 1, la frecuencia acumulada de la clase inmediata anterior, me dice, ¿no? Anterior
donde ha caído la clase del cuartil. El LINF significa el límite inferior de la clase donde ha caído el cuartil. Y el valor de C significa la amplitud del intervalo de la clase del cuartil. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Es el dato, la tablita. Dice, en la siguiente tabla se muestran los ingresos diarios en bolivianos de 60 trabajadores. ¿Dónde, me dicen, se pide calcular, 1, el valor del primer cuartil de los ingresos diarios de estos 60 trabajadores, me dice. 2, el valor del segundo cuartil de los ingresos diarios de estos mismos 60 trabajadores. Y 3, el valor del tercer cuartil de los ingresos diarios de estos mismos 60 trabajadores. ¿Ya? Ahí me da la tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 intervalos de clase. ¿Sí? Donde se fijan, existe 10 bolivianos, porque estamos hablando de plata, 10 bolivianos, que es la amplitud de clase entre mi límite inferior y mi límite superior. ¿Sí? Tengo la frecuencia de clase, que como son 60 trabajadores, ¿sí? Aquí me debería sumar 60. ¿Me pueden colaborar, chicos? A ver, por favor, sumando. 8 más 10, más 16, más 14, más 10, más 5, más 2. O con suma, perdón. Dice creo que son 75. ¿Cuánto? Ya, entonces esto lo 75. vamos a borrar. Ya, lo vamos a borrar esto. Y aquí no vas a poner en 60. Bueno, vamos a poner aquí 65 trabajadores. 65. Ahora sí. Suma 65. Perfecto. Por esto, ¿no? Por esto, miren, fíjense. Por el acumulado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente, para calcular el cuartil, tengo que saber dónde ha caído el cuartil. En qué frecuencia acumulada ha caído el cuartil. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, voy a sacar, ¿sí? Voy a sacar el cociente mn cuartos. Lo primero que voy a hacer es eso. Como aquí me dice, inciso A, me dice, calcular el valor del primer cuartil, me dice. Por lo tanto, mi m, miren, el cociente, mn cuartos. Mi m va a ser igual a 1, porque me está pidiendo el primer cuartil, ¿ya? O sea que tengo 1 por mi universo 65, ¿sí? Sobre 4 me dice. Si alguien, por favor, me puede colaborar. 65 entre 4. 16,25 inches. Perfecto. Entonces me dice que el cociente mn cuartos es igual a 16.25. Ahora, al igual, ¿se acuerdan? Cuando hemos llevado la medida y la moda, cuando no existía ese valor, ¿qué hacíamos en las acumuladas? ¿Se acuerdan? Chicos, chicos, ¿se acuerdan? A ver, cuando no existía el valor en las acumuladas, cuando no estaba acá, miren, cuando no estaba acá, ¿se acuerdan que lo llevábamos al inmediato superior? ¿Se acuerdan? ¿Ahora? Chicos.
Chicos, ¿están en línea? Cuando no existía el valor, ¿se acuerdan que ya hemos llevado a llevar cociente? Cuando hemos llevado mediana, cuando hemos llevado moda, ¿sí? Es más, hasta creo que hemos llevado las medias. Y cuando el valor no existía en el cociente, lo llevábamos al valor inmediato superior de la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, fíjense acá que el valor de 16.25 no se encuentra en las acumuladas, o se encuentra. Chicos. Chicos. No, Luis, dije, ¿estás en no, no se encuentra en la tabla. no se encuentra. Entonces, como no se encuentra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al inmediato superior. ¿Cuál es el inmediato superior? Es el valor 18. ¿Sí? El 18 es el valor inmediato al 16.25. ¿Por qué hacemos eso? Porque tenemos que tomar ese valor de la frecuencia, vamos a tomar su límite inferior, chicos. ¿Bien? Dice, el valor 16.25 no se encuentra en la acumulada. Por lo tanto, se va al inmediato superior. ¿Cuál es el elemento superior de la acumulada? Es el valor 18. Entonces, por lo tanto, la clase del cuartil va a estar en el segundo intervalo de clase. O se va a encontrar en la segunda clase. Es decir, el intervalo entre 60 y 70 bolivianos, me dice. Sí o sí tengo que tomar esta referencia. ¿Saben por qué? Porque de ahí voy a jalar el límite inferior de clase para reemplazar en la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Vamos a recordar un poquito qué me dice que llama la fórmula. Me dice que en este caso el Q sub 1 es igual a ¿qué? Al límite inferior más el mn cuartos menos la frecuencia, dice anterior, sobre la frecuencia donde cayó el cuartil, menos la anterior, multiplicado todo esto por su amplitud de clase, me dice la fórmula, ¿verdad? Entonces, de aquí, chicos, voy a jalar el valor 60, porque 60 me va a ser útil para calcular el límite inferior de clase, de acuerdo a la fórmula. Ahí está, miren. Dice que el Q sub 1 va a ser igual a 60 más el cociente, ¿no? Mn cuartos. El cociente es igual a 16.25. Dice menos que, donde cayó supuestamente al valor inmediato superior, el cuartil, dice el anterior, dice, la anterior dice frecuencia, es igual a 8. Sobre, me dice, donde cayó perdón, el cuartil, la frecuencia acumulada. Como no hay el punto 25, le pongo 18. 18 menos el anterior, 8, todo multiplicado por el valor de 10. Porque dice que existe una diferencia de 10 bolivianos entre cada intervalo de clase. ¿Alguien me puede colaborar con este cálculo, por favor? 16.25 menos 8 dividido entre 18 menos 8, multiplícalo por 10 y eso súmenle el valor de 60. Perfecto. Por lo tanto, dice que el primer cuartil en relación a los ingresos diarios
de estos 65 trabajadores, dice que me es igual a 68.25 bolivianos. ¿Sí? Y repito nuevamente, al igual que la mediana, al igual que la moda, el valor calculado, ¿sí? En este caso el Q sub 1, se tiene que encontrar en el rango del intervalo que hemos tomado para el cálculo, ¿sí? En este caso hemos trabajado con el segundo intervalo, entre 60 bolivianos y 70 bolivianos. Pues fíjense, el valor 68 sí efectivamente se encuentra en la segunda clase, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Decimos el valor del primer cuartil o la primera cuarta parte de los ingresos diarios de los trabajadores va a ser igual a más o menos 68.25 bolivianos. ¿Sí? ¿Esta parte está claro, chicos? ¿Sí? Adán, es para utilizar el Q sub 1, el Q sub 2 y el Q sub 3. Va a ser la misma fórmula. ¿Qué cambia? Nada más va a cambiar el valor de M. En este caso, M vale 1. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el primer cuartil. Ahorita vamos a hacer el segundo cuartil. Y se va a dar cuenta que de acuerdo a lo que cambie M, también va a cambiar el límite inferior. ¿Por qué? Porque va a ser otro el valor del cociente MN cuartos. ¿Podemos trabajar con el segundo cuartil para que se den cuenta, chicos? ¿Ya? Sácanle, por favor, una fotito a todo el cuadrito, por favor. Sácanle una foto a todo el cuadrito para que se ubiquen dónde vamos a calcular el segundo cuartil. ¿Ya está? ¿Ya, chicos? ¿Ya sacó la foto? ¿Chicos? Ok, ahora, dice es el 1, ¿verdad? Ahora el 2 me dice, calcular, dice, el valor del segundo cuartil, me dice. Voy a irme a la siguiente página, ¿sí? Ahí está. Lo primero que voy a hacer es calcular el cociente, MN cuartos. Me dice el segundo cuartil, por lo tanto, M ya no va a ser 1, ahora va a ser 2, porque me está pidiendo el segundo cuartil. 2 por el universo, 75 entre 4, me dice. ¿Me lo pueden sacar, por favor, chicos? Perfecto. Ahora quiero que me ubiquen si existe ese valor en las acumuladas. Muy bien, eso, Adán, eso. Miren, no existe el 32, pero existe el inmediato, que es igual al valor de 34. Tomamos como referencia la tercera clase, ¿sí? Entonces, voy a fijar que el límite inferior en la tercera clase es 70 bolivianos, chicos, miren, para sacar la fórmula, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos que el valor de 32.5 no se encuentra en la acumulada, como hemos verificado. Por lo tanto, igual, vamos a ir al inmediato superior, que en este caso va a ser el valor de 34. Entonces, la clase del cuartil se va a encontrar en la tercera clase, es decir, entre 70 y 80 bolívares mes, ¿ya? Para eso, ¿qué utilizó?
utilizo el límite inferior de 70 para medir, para calcular el Q2. ¿Sí? Q2 va a ser igual a ¿qué? 70, límite inferior, más el cociente, 32.5. Ahora, fíjense, chicos, en el valor anterior donde ha caído la tercera clase. ¿Cuánto es? La acumulada. 18, licenciado. Muy bien, miren, está. Menos 18, todo dividido entre ¿cuánto? Entre 34, porque como no hay ese valor, tengo que basarme en la tercera clase. Y ahí la acumulada es 34. Menos, dice, el mismo valor, 18, porque es el anterior. Todo multiplicado por 10. ¿Cuántos da, chicos, eso, por favor? Perfecto, ok. Entonces, el Q2, o el segundo cuartil, me dice que es igual a 79.06 bolivianos, me dice. ¿Sí? Entonces, lo podemos interpretar como el valor del segundo cuartil o la segunda cuarta parte del total de los ingresos diarios de estos trabajadores va a ser igual a más o menos 79.6 bolivianos. En consecuencia, su cálculo va a ser el mismo que el cálculo de la mediana. Si hoy día acabamos toda esa parte, el día miércoles va a ser una clase explicativa de las semejanzas que tienen las modas, las medianas, cuartiles, deciles y percentiles. Es decir, va a ser demostrativo por los chicos. Que, por ejemplo, el Q2 va a ser igual al valor de la mediana. ¿Ya? Si hoy alcanzamos a acabar esta parte, repito, el día miércoles va a ser nada más una clase demostrativa para que me puedan creer. Bueno, ¿qué pasa con el 3? Me dice calcular el tercer cuartil. Hacemos lo mismo. Calculamos antes el cociente, mn cuartos. En este caso, el valor de m va a ser 3, porque me está pidiendo el tercer cuartil, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué decimos? 3 por 65 entre 4. ¿Alguien me puede colaborar con la división? Perfecto. La pregunta para ustedes, ¿existirá este valor en las acumuladas? Sí, pero 48, Dan, no es 48.75, no es idéntico. Me voy al inmediato superior. 58. Muy bien, 58. Entonces decimos, el valor de 48.75 no se encuentra en la acumulada. Por lo tanto, su inmediato superior es igual a 58. El 58 ¿está dónde? Está en la quinta clase. ¿O estoy mal? A ver, revisen, por favor. Sí, está en la quinta lista. Ok. Entonces, en la quinta clase, chicos, supongo que su intervalo de clase debe ser igual a 90, ¿verdad? De 90 a 100 bolivianos. ¿Estoy bien? 90, sí. Sí, lista. Perfecto. Entonces, tomamos, ¿sí? Vamos a tomar el valor de 90 como su límite inferior, porque se encuentra en la quinta clase el valor del cociente del tercer cuartil. Entonces, decimos el Q3 va a ser igual a 90, límite inferior, más el cociente, ¿no? El cociente es 48.75. Menos, antes del 58, ¿qué viene como acumulado? Perfecto, miren, menos 48 dividido entre 58, donde ha ido al superior inmediato, menos 48 el anterior, multiplicado por 10. ¿Cuánto sale eso, por favor? Muy bien. Entonces, el Q3 o el tercer cuartil dice que es igual a 90.75 bolivianos. Entonces, decimos que el valor del tercer cuartil o la tercera cuarta parte del total de los ingresos de estos trabajadores
va a ser igual a más o menos 90.75 bolivianos. Lo mismo que hemos hecho para el primer cuartil. Fíjense que sacando el segundo cuartil, en este caso, tiene que estar en el rango de la segunda clase. ¿Sí? 79.06 está entre 70 y 80 bolivianos. Para el tercer cuartil, 90.75. Tiene que ser ubicado entre 90 a 100 bolivianos. No pueden sacar valores que no estén de acuerdo a la clase que han tomado como referencia para calcular su límite inferior. Esa parte es bien importante, por favor, chicos. Tiene que encuadrarse en el valor entre el límite inferior y el límite superior. Bueno, chicos. Ahora, esto es todo lo que vamos a avanzar en cuanto a los cuartiles. ¿Sí? Vamos a ver qué son los deciles. ¿Ya? Deciles. Son aquellos estadígrafos de posición que van a dividir en 10 partes iguales al conjunto de todos los datos observados, los cuales, dice, ¿no?, se van a denotar o se van a simbolizar como D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, hasta el D sub 10. Entonces, dice, el decil es el valor que divide en 10 partes iguales a todo un conjunto de datos tabulados o datos agrupados. Esto aplica en datos de variables discretas y de variables continuas. Ahora, ¿cómo calculamos los deciles para clasificación de datos? Así, miren. El D, decil, del 1 al 9, porque esta misma fórmula me sirve para calcular el decil número 1 hasta el decil número 9. El de 1, el 2. Sí, es la misma fórmula por si acaso. ¿Sí? Dice que es igual al límite inferior más dn. Enseguida vamos a ver qué es dn. Todo dividido entre 10, porque son deciles, 10 partes iguales. ¿Menos qué? Menos f. F supone que es la frecuencia acumulada. Todo dividido entre la frecuencia, fíjense, esta f es mayúscula, acumulada, y esta f es minúscula. Quiere decir que es una frecuencia simple. La frecuencia donde ha caído, me dice, el decil. Y todo lo voy a multiplicar por C. Ustedes saben que C es la amplitud de clase, ¿verdad? Entonces, viendo la lectura, decimos que el LINF es el límite inferior de la clase del decil. N es el número de datos. La F mayúscula es la frecuencia acumulada, ¿ves? Que va a anteceder al decil, me dice. La C es el tamaño del intervalo de clase del decil. Y la F decil, fíjense, la F minúscula decil, es la frecuencia absoluta. ¿Sí? O simple, si quieren, de la clase donde ha caído el decil. ¿Sí? Ejemplo, para hacer, digamos, este cálculo de deciles, ¿ya? Vamos a ver lo siguiente. Dice, se tienen los registros contables de los ingresos en bolivianos de cierta comercial con sus respectivas frecuencias absolutas, tanto simples como acumuladas, donde se pide calcular. Vamos a hacer, de los 10, vamos a hacer tal vez 2. Dice, se pide calcular el valor del tercer decil de los ingresos por registro contable. El segundo me está pidiendo el valor del noveno decil. Es decir, entre los 9 deciles, acá nada más me pide calcular 2. El tercer decil y el noveno decil de los ingresos por registro contable de esta comercial. ¿Ya?
voy a la siguiente página, o diapositiva, perdón, y me va a dar ahí una tablita referencial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 8 intervalos de clase. ¿Sí? Donde si nos fijamos, entre cada intervalo existe una diferencia de ¿cuánto? Chicos. ¿De 200, licenciado? Eso, 200, pero ¿qué, señorita? 200 bolivianos, porque estamos hablando de los ingresos, y los ingresos siempre se interpreta en términos económicos, ¿no? Entonces, en este caso va a ser 200 bolivianos. Ahora, he sacado yo su marca de clase. ¿Qué es la marca de clase, chicos? Chicos, Límite inferior menos límite superior dividido entre dos licenciados. eso es el punto promedio de cada intervalo de clase, ¿verdad? Entonces, tengo marcas de clase, tengo frecuencias absolutas. Basta que vea la frecuencia acumulada, yo veo que mi n va a ser igual al valor 50. Listo, ya está. ¿Sí? Me está pidiendo ¿qué cosa? Me está pidiendo el cálculo del tercer decil, ¿verdad? Entonces, hago lo mismo que los cuartiles. Voy a sacar su cociente. En este caso, digo 3 por 50. 3 porque es el tercer decil y 50 porque es mi universo, en este caso, de frecuencias absolutas. 3 por 50 entre 10, me dice. 3 por 50 es 150, si no me equivoco, ¿verdad? 150 entre 10 es igual a 15. Entonces, tengo que buscar el cociente 15. ¿Tendré 15 en las acumuladas? No, No. No, ¿Qué tomo como parámetro? el Al cálculo. 26. Eso. Me tomo el valor 26, que es el inmediato superior al 15, me dice. ¿Verdad? Entonces, como tengo que trabajar con la tercera clase, el límite inferior es el valor de 750 bolivianos. Calculamos. Dice, de 3, o el tercer decil, es igual a 750 más el cociente, ¿no? El cociente es 15. ¿Sí? Menos que, dice, donde cayó la frecuencia, perdón, donde cayó el tercer cuartil, dice uno anterior, me dice. El anterior es igual a 12. Dividido, me dice, ¿no? Dividido, ¿sobre qué? Sobre la frecuencia absoluta donde ha caído este caso el decil. Absoluta, chicos, no acumulada. La absoluta es el valor 14. Sepan que esta F minúscula es la absoluta. Y esta F mayúscula es la frecuencia acumulada, por si acaso. ¿Ya? Todo multiplicado por ¿cuánto? Por 200. ¿Por qué? Porque 200 es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cuánto sale eso, perdón, chicos? ¿Se calculó? Muy bien. Entonces, el D3, el tercer decil, dice que es igual a 792.8 bolivianos. ¿Sí? Entonces, si lo verifico, tiene que estar en este rango, miren, entre 750 y 950. Y efectivamente, está en ese rango, por si acaso, ¿ya? Entonces, puedo decir que el valor del tercer decil, o la tercera décima parte del total de los ingresos por registro contable de este comercial va a ser igual o menor a bolivianos, al redondeo, ¿no? 793 bolivianos. ¿Ya? ¿Qué me dijo? ¿Qué me ha dicho? Este es el primer inciso. El 2, ¿qué me decía? ¿Calcular qué cosa? ¿Se acuerdan? Chicos.
Chicos, ¿se acuerdan? Eso, del noveno decil, ¿verdad? Entonces, voy a calcular el mismo cociente, pero en vez de ponerle 3, como en este caso, porque antes es decir, le pongo 9 nada más, miren. 9 por 50 entre 10. 9 por 5 es 45, 450. Entre 10 me da un valor de 45 el cociente. La pregunta para ustedes, ¿existirá el valor de 45 en las acumuladas? No. ¿Qué tomamos como referencia? 46. El ¿Cuánto? inmediato superior, 46. Exacto, muy bien. Ahí está bien. Tomamos el valor de 46 como acumulada. Entonces voy a tomar 1, 2, 3, 4. Voy a trabajar con la quinta clase. Como en la quinta clase, voy a tomar 1.150 bolivianos como límite inferior. Aquí decimos que el D9 va a ser igual a 1.150, que es el valor del límite inferior de la clase número 5, más 45, el cociente, ¿verdad? El cociente, ¿miren? Menos, dice, donde cayó el noveno decil, dice, el anterior. El anterior es la frecuencia 38. Todo dividido entre ¿cuánto? Entre su frecuencia simple, donde ha caído el noveno decil. ¿Sí? Todo multiplicado entre 200, perdón, por 200. ¿Cuánto es eso, perdón, chicos? Eso, muy bien. Entonces, el D9 es igual, dice a 1.325. Repito nuevamente, en 1.325 se tiene que situar entre 1.150 y 1.350. Y efectivamente está al medio. No es al medio, pero está, digamos, en ese rango, ¿verdad? Del intervalo. Entonces, puedo decir que el valor del noveno decil, o la novena décima parte del total de los ingresos por registro contable de este comercial, es más o menos, o igual o menor, a 1.325 bolivianos. Hemos sacado, chicos, 2 deciles de los 10 que había que calcular. Que saquen el primer, el segundo, el cuarto, el quinto o el sexto, decir, así, utilizan la misma fórmula. ¿Qué va a cambiar? Solamente va a cambiar el cociente. Y a través del cociente es que ustedes van a ver qué frecuencia acumulada toman. ¿Sí? Si inmediato superior o tal vez les sale, digamos, el mismo valor que las frecuencias acumuladas. Y de ahí van a jalar al intervalo, al límite inferior de clase. Bueno. ¿Hasta aquí hay dudas o preguntas, chicos? ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Perfecto. Vamos a avanzar. Esta parte lo quiero acabar. Los percentiles. Hemos dicho que en la introducción, un percentil divide en 100 partes iguales a todo un conjunto de datos observados. ¿Ya? Dice que los percentiles son aquellos cuantiles de posición que van a dividir, ¿no?, en 100 partes iguales el conjunto de datos observados, los cuales se van a simbolizar como P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 10, P sub 20, 30, 40, 50, hasta el P sub 100. Ahora, ¿cómo calculamos estos 100 percentiles? Mediante esta fórmula.
Le he puesto P sub 1 hasta el 99. Así, esta formulita me sirve para calcular cualquier percentil, desde el 1 hasta el 99, me dice. ¿Sí? Es igual al límite inferior más el PN, P por N sobre 100. Ahorita vamos a ver qué es P. ¿Sí? Menos, me dice, la frecuencia acumulada anterior, ¿sí? F sub J menos 1, sobre la acumulada, F sub J, menos la anterior, sub 1, todo multiplicado por el valor de C. Entonces, el LINF, saben que es el límite inferior de la clase de percentil, en este caso. N es el número de datos, en este caso observados. F sub J mayúscula es la frecuencia acumulada donde cayó el percentil. C es el tamaño del intervalo de la clase del percentil. Y la F sub J menos 1 llega a ser la frecuencia acumulada de la clase inmediata anterior a la clase del percentil. ¿Sí? Entonces, acá vamos a calcular lo siguiente. Tenemos ingresos diarios de una comercial, de los cuales me pide calcular el valor del décimo percentil o el 10% de los ingresos registrados contablemente. El 2 me dice el valor del 50 percentil, ¿sí? Del P50 me dice, o el 50% de los ingresos diarios registrados contablemente. Y si quieren, también pueden calcular el valor 70 o el P70 o el 70% de los ingresos diarios registrados, me dice, contablemente. ¿Ya? Para eso me voy a dar una tablita referencial, ¿sí? Y esa tablita es la siguiente. Un ratito, si me permiten. Ya, aquí está. Ahí está, miren. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 intervalos de clase. Tengo sus marcas de clase. ¿Me pueden calcular cuánto es la amplitud de clase, chicos? Chicos. Chicos. No, ¿a cuánto equivale la amplitud de clase, por favor? Chicos, está facilito ahí. ¿Nada? Chicos, por favor, ¿a cuánto equivale la amplitud de clase? ¿Nadie? Claro, 200 bolivianos. Fíjense la diferencia entre el límite inferior y superior. Esa diferencia porque eso es constante. ¿Por qué les pido esto? Porque tienen que calcular el valor de C en la fórmula. Entonces, ya sabemos la marca de clase por si acaso, ¿sí? La frecuencia es simple. Si tengo 50 en la acumulada, se presume que mi N va a ser 50 igual, ¿no? Porque tengo 50, en este caso, 50 trabajadores, ¿sí? Que están ganando estos
estas cantidades de, digamos, de dinero de acuerdo a los 8 intervalos. Entonces, ¿qué me está pidiendo? El inciso A me pide calcular el percentil número 10, ¿verdad? Cociente. 10 por 50, porque tengo 50 trabajadores, entre 100 me dice, porque son percentiles. 50 por 10 es 500, entre 100 es 5. Entonces, tengo el cociente de 5. La pregunta, ¿estará el valor 5 en la acumulada? No, licenciado. ¿Qué valor tomo, chicos? La 12. Eso, muy bien. Tomo la segunda clase. Tomo la segunda frecuencia acumulada, el valor 12. Entonces, como tengo que el valor 12, voy a trabajar con el límite inferior de 550 bolivianos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá tengo la segunda clase y el P sub 10 va a ser igual a 550 bolivianos más 5, el cociente, ¿sí? Menos 4. ¿Por qué? Porque tengo el valor de 4 como la frecuencia anterior acumulada, donde cayó, digamos, en este caso, el percentil número 10, sobre 12, donde cayó el percentil 10, menos 4, el anterior, multiplicado por 200. ¿Cuánto es eso, por favor, chicos? ¿Perdón? No, Adán, no, estaba ahí. El valor, eso, el valor, les dije, tiene que cuadrar o tiene que encontrarse entre el intervalo que han tomado como referencia. Tiene que estar, ¿sí? En este caso, tiene que estar ¿entre cuánto? A ver, entre 550 hasta 750 bolivianos. No puede estar en otro rango, por si acaso. Entonces, el valor del P10 me sale 575 bolivianos. ¿Sí? Para eso, decimos que el valor del décimo percentil o el 10% del total de los ingresos diarios debidamente registrados por este comercial va a ser igual o menor a 575 bolivianos. Repito, tiene que encontrarse en el intervalo de referencia que han tomado para sacar el valor del percentil número 10. ¿Sí? ¿Qué pasa con luego hemos pedido el percentil número 50. Entonces, hacemos el cociente, miren. 50 por 50. 50 me está pidiendo la mitad, me dice, ¿no? La mitad de todo mi universo de datos por 50, que es mi universo de datos, sobre 100. 50 por 50 es 2500, si no me equivoco. Entre 100 me sale igual a 25. ¿Existe el valor de 25 en las acumuladas, chicos? No, Inge. Ya, ¿qué valor tomo? La 26. Eso, tomo el valor de 26, chicos, miren. Es el inmediato superior, ¿verdad? Entonces, como es el 26, tomo el valor de 750, límite inferior. Entonces aquí tengo que el P sub 50 va a ser igual a 750, porque está en la tercera clase, más 25, que es mi cociente, ¿sí? Menos 12, porque es el valor anterior donde cayó el de 50, perdón, el percentil 50, sobre 26, menos también 12, multiplicado por 200. ¿Cuánto sale, por favor, ese cálculo, chicos?
Muy bien. Excelente, Dani. Perfecto. Entonces, el P50 me sale el valor de 935.7 bolivianos. Entonces, podemos decir que el valor del 50% del total de los ingresos diarios debidamente registrados por la comercial es igual, ¿no? O menor a bolivianos, si queda en el redondeo, ¿no? 936 bolivianos. ¿Listo? Y por último, también estaba pidiendo el valor del P sub 70. Así, el percentil número 70 me está diciendo, ¿no? Entonces aquí el cociente va a ser 70 por 50, dividido entre 100. 70 por 50 es 3.500. Entre 10, pero entre 100 me da un valor de 35. La pregunta es, ¿habrá 35 en las acumuladas? No hice. No, ¿Qué valor toma, jóvenes? La 38. inmediato superior. Eso, 38. tomo el valor de 38. Entonces, el 38 me equivale a la cuarta frecuencia acumulada. Y como es la cuarta, tomo el valor de 950 bolivianos como su límite inferior. Entonces, acá hacemos, el 70 va a ser igual a 950, límite inferior, más su cociente, 35, menos el anterior, que es igual al valor de 26, dividido entre 38, donde ha caído el P70, menos el anterior, 26, todo multiplicado por el valor de 200 bolivianos. ¿Cuánto sale, perdón, chicos, esto? 1.100 bolivianos. Muy bien, muy bien. Fíjense, 1.100 bolivianos, ¿sí? El 1.100 se encuentra dentro del rango entre 950 y 1.150 bolivianos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos deducir de este valor? Que el 70% del total de los ingresos diarios debidamente registrados por la comercial va a ser más o menos, o igual o menor, digamos, ¿no? A 1.100 bolivianos, ¿sí? Hasta aquí, chicos, he tratado de abarcar todos los cuartiles, deciles, perdón, todos los deciles, perdón, todos los cuantiles, perdón, cuartiles, deciles y percentiles. El día miércoles les voy a hacer una clase demostrativa de a cuánto equivale, por ejemplo, o cuáles son las equivalencias entre, por ejemplo, el segundo cuartil, la mediana y el 50 percentil, que es lo mismo. ¿Sí? Otro ejemplo, la equivalencia del primer cuartil y el percentil número 25, por ejemplo. Repito, voy a hacer una clase demostrativa en cuadros en Excel para ver las equivalencias entre las medianas, los deciles, los cuartiles y los percentiles. Y hasta ahí vamos a dar el examen al día siguiente, 23 de junio, del segundo parcial. Hasta aquí, si tuvieran dudas o preguntas, chicos. Posiblemente sí, Adam. Posiblemente sí. Recién lo voy a preparar el examen. La ventaja de ustedes es que momentáneamente el examen va a ser virtual. Entonces, van a tener a la mano todas las fórmulas habidas y por haber. Les he mandado las diapositivas de las medianas modas. No, ingeniero. Ahora, Sí. ¿esto quieren que les mande, chicos? ¿Quieren? Sí, por Sí, favor. licenciado. Ya. ¿Se me dan un minutito, por favor, mientras me están hablando algo más o me están preguntando algo más? ¿Alguna duda más que tengan? Mientras tanto, mientras busco aquí mi celular.
Ya. A ver, Adán. A ver, Adán, ¿qué tiempo quieres? No, nos toca penúltimas, Adán. Nos toca de 10:30 a 12, nos toca el día jueves. Ya, les voy a dar 1 hora y media, ¿está bien? De examen, chicos. Ingeniero, ¿cuántas preguntas van a ir o cuántos ejercicios? ¿Cuántos quieres? Ingeniero, Compañero. si dijo que por cada tema un ejercicio, entonces serían varios. A ver, vean por favor en su Telegram, ¿les llegó ya? Sí, licenciado. ¿Sí? Ya. ¿Les parece bien que les dé nada más un ejercicio, chicos? Sí, ¿Cómo, sí, perdón? licenciado. Les voy a dar un ejercicio, chicos, integrado. ¿Qué es integrado? Que un ejercicio, hasta mire, ya, hasta les voy a adelantar más el examen. ¿Cómo va a ser mi examen? Ahorita ya estoy pensando. Va a ser un ejercicio donde me calculen todo, pero con una misma base de datos referente a una misma tabla de frecuencias. ¿Les parece bien eso? Para que no se confundan con diferentes datos, ¿no? Por el tiempo que les voy a dar. Nadie dice nada. Creo que no Sí, quieren eso. ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, les voy a dar 10 ejercicios diferentes. No, licenciado, está bien. Es que todos también se quedan ahí calladitos y nadie dice nada. Digo, tal vez no quieren. Entonces, les cambiaré la figura. ¿Está bien, chicos? No, y me dijo que está Ya. bien. Sí, lo necesito. Repito, a ver, miren, repito cómo va a ser mi examen. Va a ser una sola pregunta, ¿sí? De la cual obviamente van a haber incisos, porque les voy a pedir calcular esto, calcular el otro, entonces. Pero van a trabajar con una misma base de datos, ¿sí? Para que no se confundan, para que no digan me he equivocado, no. Repito, una sola base de datos. De ahí yo les pediré, no sé, calcúlenme, qué sé yo, el 30 percentil o el noveno decil, ya. Eso ya depende de ustedes que calculen bien. Pero con una misma base de datos van a calcular. ¿Está claro, chicos? Sí, ingeniero. Está Así, claro. ustedes van a armar su propia tabla. Yo nada más les voy a dar los parámetros básicos para que ustedes armen su tablita. Límite inferior, límite superior. ¿Está bien así? Pero ojo, con clasificación de datos. Aquí ya no entra ordenación, ni tampoco entra tabulación. Me van a hacer con clasificación de datos. ¿O es mucho para ustedes? Les estoy dando, chicos, la oportunidad que me digan ahorita para que ya decida de una vez cómo va a ser mi examen. ¿Cómo? No. No. Ada, no.
Y ya no voy a dar datos, Adán. Lo que voy a dar es, tal vez, voy a dar frecuencias. Y voy a dar un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, de ahí ustedes me tienen que armar esto. Esto me van a armar. Pero ¿cómo lo van a armar? Sacando cada uno de estos. En sus palabras, ¿qué van a sacar? Van a sacar K, van a sacar C y van a sacar el rango. ¿Se acuerdan de esto, verdad? De lo que hemos avanzado para el segundo parcial. Chicos, ¿o es mucho para ustedes? Pese que les voy a dar una hora y media de examen. ¿Vos nomás opinas, Adán? Los cooperadores están calladitos, o están de sueño, o tal vez tienen hambre, o tal vez de mucho frío. ¿Cómo? Ya, ya. Sí, sí. Si no me aprueban este Sí, examen, preocupado. a ver, Es chicos, que, a ver, chicos, ingeniero, a ver, estamos en semana de chicos, a ver, exámenes. chicos, a ver. ¿Está ahí el Samuel ahí? No, ingeniero, me dijo que se iba a ir de viaje o algo así, que no Ah, iba a qué estar lindo, presente se hoy. de viaje, Samuel. Sí, me dijo que no iba a tener señal, algo así me dijo. ¿Ha ido a Cochabamba con a la feria o no? No, creo que ¿O fue a su dónde se ha ido? pueblo. A su A, pueblo a- lo han llevado, creo. A la su fecha, pueblo igual. lleva. Ya. Les voy a dar un examen, chicos, bien fácil. Este examen no me aprueban, chicos, ni me pidan más para el examen final. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a borrar esto, ¿ya? Este lo voy a borrar. Ya. Les voy a dar lo más difícil. Les voy a dar esto. Voy a marcar. Les voy a dar esto. Y les voy a dar esto, que es lo más complicado calcular, chicos. Les estoy dando el corazón de toda la tabla de frecuencias. A partir de ahí, ustedes me resuelven todo lo que les pido. Les puedo pedir mediana, les puedo pedir moda, les puedo pedir las medias, geométricas, aritmética, armónica, cuadrática, ¿sí? Pero ya tienen la base. Repito, la base es esto, miren. Esto es la base y esto es la base. Esto, con estos dos arrancan todo. ¿Está claro, chicos? Así, esto de K, de C, y ya no me hacen, porque esto ya va a estar hecho acá, por si acaso. ¿Está claro, chicos? Sí, Sí, está claro. ingeniero. Ojo, lo que les pido me calculan. Lo que les pido me calculan en el examen. El examen no va a ser difícil, va a ser fácil. Y todavía va a ser mucho más fácil para el tiempo que me están pidiendo. Porque yo, por lo general, mi examen virtual es no más de 50 minutos. A ustedes les voy a dar 90 minutos, chicos. Les voy a dar una hora y media para que me hagan un buen examen. Ahora, ojo, la hora y media les sirve para hacer el examen y para subirlo a Classroom. No es que los 90 minutos lo utilicen haciendo el examen y luego 10 aparte. No. Por ejemplo, utilicen nada más 80 minutos, ¿ya? Para hacer el examen. Y los otros 10 minutitos, utilícelo para escanear el examen y para enviarlo a Classroom, por favor. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Licenciado. De Está todos bien, modos, el martes les voy a mandar las instrucciones, ¿se acuerdan? Igual que he hecho para el primer parcial, les mando las instrucciones, ¿sí? De acuerdo a lo que estamos quedando, 80 minutos de examen y 10 para que tranquilamente envíen, escaneen y envíen el examen.
¿Ya? El examen lo vamos a dar en hora de clases. Voy a enviar 10:30 en punto y a las 12 en punto ya debería estar todos los exámenes en clase. Un día antes, quiero que me manden su práctica, por favor. La práctica va a ser enviada al mismo correo. De igual forma, voy a enviar instrucciones para el envío de la práctica, ¿ya? Al Telegram, por favor. Perfecto. Está bien, ¿Sí? ingeniero. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Algún tipo de, no sé, solicitud o petición que tengan aparte? ¿Nada más, chicos? Aprovechen porque estoy hoy de buenas, por lo que le estoy dando muchas ventajas para el examen. Licenciado, lo de la práctica no lo podría ampliar hasta el día jueves. A ver, hijita, yo te puedo ampliar hasta el día jueves, pero ¿de qué sirve? Ya. Con tal que me aprueben hasta el jueves. ¿A qué hora quieren el jueves? A ver. Sé que están tal vez con exámenes finales, qué sé yo, ya. Sé que están totalmente cargados de tareas, qué sé yo. ¿A qué hora quieren el jueves que se les recoja virtualmente en la práctica? En la noche. Ya, perfecto, ya. Creo que era de 8 a 9:30, no me acuerdo bien. Ya, perfecto, ya. Entonces, antes me van a enviar el examen, porque va a ser en hora de clases. Y después me envían la práctica al correo electrónico que les voy a mandar, que va a ser el mismo desde el primer parcial. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, ingeniero. Perfecto. ¿Algo más que quieran pedir? ¿Nada más quieren pedir? ¿Yo puedo pedirles algo? Ya. Sí. Que el examen del día jueves sean con cámaras abiertas. ¿Les parece? Sí. No. ¿No No, quieres, Iván? No, Ya, perfecto, ya. Entonces, les voy a cambiar por algo. Porque también, así como ustedes piden, yo también quiero pedir. Ya, va a ser sin cámaras abiertas, perfecto. Pero les quiero pedir algo, ¿sí? Que después que demos el examen final, ¿sí? El día de que les envíe sus notas finales, los quiero ver a todos en línea, por favor. A los 104 estudiantes, si no me equivoco, ¿no? ¿Adán? ¿O cuántos son, perdón? 91, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ¿conmigo más 91, Liz, o nada más? ¿O ustedes no son 91? Nosotros somos 91. Ah, ya. Entonces, los quiero ver, aunque sea que sea la primera y última vez. Los quiero ver a toditos en línea, por favor. El día que les dé sus notas finales. ¿Puede ser? Sí, ingeniero. Sí. Sí, claro. Asuman, Nos vamos a ver. asuman como si fuera un 2T o un examen final o recontra final, porque yo sé que en los exámenes toda la gente está presente. Entonces, asuman como si fuera un examen, por favor. No va a ser un examen. Nada va a ser una reunión conmigo. Nada más les pido eso. Y eso les cambio por que den examen sin cámaras abiertas el día jueves. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Vamos a hacer lo Entonces, posible para reunir. ¿perdón? Vamos a Vamos a hacer estar, lo posible. ingeniero. Ah, ya.
Eso nada más les pido. Solamente eso quiero de parte de ustedes. Porque ya va a ser nuestra última clase, tal vez voy a dar voy a dar otros finales, voy a ver quién está en el 2T y también va a ser ya la despedida con ustedes, ¿no? Sino antes, eh, tal vez recalcarles lo último que hemos hablado cuando eh, les sea un poquito reflexionado referente al primer parcial, ¿no? Pero va a ser algo muy, muy relativo con ustedes. Nada más es para, tal vez para la despedida con ustedes, ¿no? Porque después, como ustedes a mí no me conocen, yo tampoco a ustedes personalmente, entonces tal vez como así el semestre ya va a ser todo, dicen, va a ser todo ya normal, presencial. Entonces, tal vez vamos a pasar por su lado y ni siquiera nos vamos a dar cuenta que quién es la Liz o quién se la Dan. Entonces, yo no os conozco, entonces, por lo que va a ser la despedida con ustedes, chicos. Ingeniero, vamos a hacer ¿Mm? una despedida de una parrillada con los licenciados y todos, casi todos nosotros, el 9 de julio, ingeniero. Ahí nos podríamos ver igual personalmente y compartir un plato de comida. El 9 de julio. Es sábado, ¿verdad? Sábado. Sí, ingeniero. Perdón que les pregunte, ¿han pensado invitarme o nada más me han dicho para que me antoje? Estoy invitado, ingeniero, como se lo Ah, comenté ya, ayer. ya. No, pensé que Sí. andábamos haciendo para que se antoje este ingeniero. Vamos a hacer una peleada entre los gentes de tercer mes, entonces pensé que era así la cosa. No, ingeniero, estoy invitado, ingeniero. Usted primero va a estar. ¿Y Espero dónde va poder a ser eso, seguir. Liz? Pero ¿dónde va a ser esa peleadita? Estábamos viendo en la Chocal, ingeniero. Ah, Chocalla. Cerca al lago, ¿verdad? Hay una laguna por ahí, si no me equivoco. Sí, ingeniero. Espero que nadie quiera nadar, ¿no? Porque capaz que les pase algo, nada más ahí todos afuera de la laguna, ¿no? Sí, ingeniero, ya son mayores de edad, se van a cuidar. Mm, Es que a veces, por más que seas mayor, Liz, a veces te comportas como un niño y te crees también a veces bien machito y te quieres meter al agua, así, pues, decía, ¿no? Porque a veces, muchas veces ha pasado eso, ¿no? Digamos, van a, así, digamos, de excursiones y siempre alguien se quiere animar a algo y, pues, se pasa lo peor realmente. No, ingeniero, ese día vamos a estar controlando la mesa directiva, mi persona, sí. Ah, ya. ¿Y qué docentes están yendo, Liz? Perdón que te pregunte esto. No me confirmaron, están invitados, pero todos los docentes, los 8 docentes. 8 docentes. Ah, ya, ya, perfecto. ¿Y a qué hora empieza eso, Liz? Perdón. ¿Sábado 9? Sí, a las 9 de la mañana, pues vamos a estar ya organizando y ahí estando en Achocalla. Ah, ya, ya, ¿Cómo? perfecto. Ya, porque está bien. Porque nosotros entregamos notas hasta el 8, si no me equivoco, ¿verdad? En la cátedra. Sí, ingeniero, hasta el Ya, viernes 8. entonces, bien 8. De corazón les digo, y realmente les repito, espero que nadie vaya al 2T, chicos. Así ya tengan, digamos, su tiempo libre para disponer y ya estén un poco más liberados de todo tipo de estudio, qué sé yo. Yo les digo, particularmente espero que nadie vaya al 2T. Espero realmente. Todo depende de ustedes que me estudien bien para este parcial que vamos a dar y mucho más para el examen que vamos a dar el 1 de... Ah, no, para el... ¿Cuándo es que, chicos? ¿El examen final? El 30 de junio. Sí. Para el 30 de junio. Porque el examen del 30 vale 40 puntos, por si acaso, entonces, repito, depende mucho de ustedes que nadie, pero nadie me vaya al 2T. Así están totalmente liberados y, bueno, puedan ya tomar la materia de financiera al siguiente semestre, en cuarto semestre. Listo, chicos, entonces los dejo descansar porque ya van a ser las 10 de la noche. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, nos vemos el día 30, perdón, el día 20, el 22, repito, con la clase informal, que no va a tardar más de, será pues unos 40 minutos para que, digamos, también los dejen en paz, para que estén más tranquilos para el examen del día siguiente. Bueno,
Está bien, ingeniero. Que tenga igual un buen fin de semana. Igualmente vos, hijita, ya, que descansen bien. Que Dios siempre los bendiga a cada uno de ustedes. Se cuidan mucho. Y nos vemos el siguiente miércoles a las 9:15, por favor, ¿ya?